Bueno, estamos con el licenciado en Filosofía Samuel Soldevilla, a quien desde ya agradecemos muy especialmente por esta entrevista. Bueno, Samuel estudió Filosofía y Sagrada Teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, recibió formación jurídica en la Universidad Católica Sede Sapientiae y formación musical en el Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, así como con profesores particulares especialistas en música sacra y canto gregoriano. También es presidente y fundador de Traditio Invicta, una página que se la puede encontrar en internet, una página espectacular. Bueno, Samuel, realmente te agradezco muchísimo por este tiempo tuyo, por esta entrevista, y es un gusto poder hacerte esta entrevista. Y me gustaría justamente comenzar por un párrafo del texto de presentación de la página Traditio Invicta, que dice que las revoluciones comunistas, socialistas, liberales y totalitarias no son más que distintas manifestaciones de la misma explosión de orgullo y sensualidad. ¿Podrías, Samuel, profundizar un poquito más al respecto? Claro que sí, estimado Leandro, pero antes me gustaría pues agradecerte por esta entrevista, igualmente saludar a la gente que esté escuchando este programa y pues nada, espero poder colaborar con algo y compartirles algo que les sea de utilidad. Yendo ya directamente a la pregunta que me has hecho, eh, pues vamos, como todos sabemos, las diferentes tiranías, ¿no?, que, con las que se nos ha venido oprimiendo a lo largo de los siglos son tan plurales, tan diversas, que es difícil encontrar un término que las englobe a todas. El Papa Pío XII solía hablar de este enemigo llamándolo sutil y misterioso enemigo. Y claro, otros autores más a este sutil y misterioso enemigo le han dado el nombre de revolución, con R mayúscula para distinguirlo de las demás revoluciones. Aquí, por ejemplo, destacan autores como Blanc de Sambonet, José de Maistre, Albert de Mun, Plinio Correa de Oliveira, que es uno de los autores que yo más recomiendo, Monseñor Freppel, Monseñor Jan-Joseph Gum, papas como San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, en fin, muchos han sido los que han hablado justamente de este enemigo, llamándolo revolución con R mayúscula. Y todos ellos van a concordar en que este enemigo, lejos de ser una única doctrina, se ha manifestado en distintas revoluciones a lo largo de los siglos. Distintos momentos que, de una misma vorágine decadente que encuentra siempre su causa última en el non serviam demoníaco. Por eso siempre se dice que el primer revolucionario, en este sentido, es el demonio, ¿no? Y en ese sentido también es que el patrono de la contrarrevolución sería pues San Miguel Arcángel, ¿no? Y por eso es una figura que está siempre presente en las actividades contrarrevolucionarias, porque el católico siempre es contrarrevolucionario. Pero cabría aquí, supongo, mencionar un poco más sobre qué es la revolución. Bueno, la revolución, entendida así con R mayúscula, dirá Plinio Correa de Oliveira que tiene como dos antivalores, o sí, pues sí, eso es lo que dice, que son orgullo, ¿no?, y sensualidad. El orgullo va a luego terminar convirtiendo o generando igualitarismo, y la sensualidad va a terminar siendo, o digamos, causando el liberalismo, ¿no? Sobre esta palabra más adelante me gustaría hacer una pequeña pausa, pero por ahora voy a continuar señalando estos dos aspectos. Porque estos dos aspectos, digamos, van a dejarse ver en las principales revoluciones que se han dado a lo largo de la historia. Tenemos, por ejemplo, así, eh, la Revolución Protestante, que fue iniciada por el heresiarca Lutero, en donde destacan, pues, de forma concomitante a la implantación del espíritu de duda del humanismo renacentista y neopagano, el liberalismo religioso y el igualitarismo eclesiástico, ¿no? El liberalismo religioso, recordemos por qué, tiene que ver con una de las 5 solas que predicaba Lutero. Lutero predicaba, pues, justamente la sola fide, la sola gracia, la sola escritura, solus Christus y soli Deo, ¿no?, las 5 solas de Lutero. Y
tiene que ver con la sola fide, porque, vamos, él decía que no interesan los actos, no interesa aquí el trabajo que tú puedas hacer, no interesan las obras, lo que aquí interesa es la fe. Por eso decía, si peca, peca fuerte, pero más fuerte aún cree, decía, ¿no? Entonces, vamos, la figura de divorcio nació ahí. O sea, antes no existía la figura del divorcio en la civilización cristiana, en la cristiandad, no existía, lo inventó Lutero. Entre otras inmoralidades, porque, como le dije, la sensualidad eh, deriva siempre en liberalismo. La sensualidad justamente en ese deseo, ¿no? Ese odio contra toda ley, ¿no? De forma desenfrenada, termina siempre buscando poner a la libertad como el fin supremo. Pero de esto ya voy a hablar un poquito más tarde. Igualitarismo eclesiástico porque eh, no había jerarquía eclesiástica para él. No hay tal distinción. Todos son iguales, ¿no? Y en ese sentido, la misma liturgia queda reducida pues a un simple recordar, ¿no? Cualquiera puede ser el ministro en la liturgia, y esto es un problema, ¿no? Entre otras cosas. Pero vamos, para no alargar el asunto, vamos a señalar liberalismo religioso, igualitarismo eclesiástico en la Revolución Protestante. Esto, ya con un cristianismo dividido, una cristiandad debilitada, ¿no? Abrió paso siglos más tarde a la Revolución Francesa, en el que se logró el triunfo ya del igualitarismo en el campo religioso con el ateísmo laicista, y en el campo político con aquella falsa máxima impuesta de forma sangrienta, que decía así: toda desigualdad es una injusticia, toda autoridad es un peligro, la libertad es el bien supremo. Es por esta exacerbación de la libertad, ¿no?, que el uso del término liberal pasó a significar la parcial o total emancipación del hombre respecto al orden sobrenatural, moral y divino. Esto ya sea en la vida intelectual, religiosa, política o económica. Es decir, cualquier realidad tiene siempre que estar regida por la doctrina católica, por la doctrina que Dios nos ha revelado. Ahora, la postura contraria a esto justamente es una postura liberal. Solo que hoy en día pues se suele utilizar el término liberal solamente eh, a nivel económico, y muchas veces pues se desconoce que la Iglesia tiene condenado el liberalismo en todas sus formas. Por eso la contrarrevolución es antiliberal y antiigualitaria, ¿no? Pero es eso, vamos, por ejemplo, una economía liberal es una economía pues que va a poner el lucro como fin supremo de su actividad, ¿no? Y va a rechazar cualquier tipo de limitación moral. Esa es una economía liberal, ¿no? Y es un problema, vamos, es lo que ha generado pues el consumismo, lo que ha generado la obnubilación de la razón en la mayoría de personas que están sometidas a la explotación de sentimientos y pasiones, en fin. Avanzamos. Y luego la transposición pues, de estas máximas igualitaristas y liberales al campo social y económico degeneró más tarde en el nacimiento del socialismo y la revolución comunista, que sería la tercera gran revolución. Y justamente esta revolución, odiando la desigualdad suscitada por la misma revolución, optó por sacrificar aquella libertad absoluta, porque recordemos que la Revolución Francesa mató a todos los aristócratas, buscando, pues justamente, supuestamente, es lo que acabo de mencionar como el triunfo del igualitarismo. Pero, digamos, se pusieron allí, se cimentaron las clases, pues, los burgueses, ¿no? Y claro, ya los burgueses en la libertad absoluta que tenían, pues lógicamente generaron un descontento en las personas que estaban debajo de ellos, ¿no? Eran explotadas, en fin. Y no eran los aristócratas, es decir, la aristocracia más bien tenía la finalidad de proteger, ¿no?, a las personas que estaban a su cargo. Pero claro, o sea, el pensamiento revolucionario hoy en día, muy infiltrado lamentablemente en la mayoría de católicos, suele pensar, pues cuando se le viene a la mente la palabra de rey, la palabra de autoridad, siempre lo va a asociar, por influencia comunista, lo va a asociar con una suerte de maldad, perversión, de imposición, de tiranía,
en fin. Entonces, la revolución comunista pues es consecuencia de la revolución anterior. Y claro, lógicamente, la revolución francesa es consecuencia también de la revolución protestante, porque al fin, como mencioné en un principio, es una vorágine decadente. Y bueno, entonces es que esta pues, revolución, odiando la desigualdad suscitada por la misma revolución, terminó sacrificando pues, la libertad absoluta y se constituyó como un liberalismo de interés individual, pero asumido, normalmente de forma totalitaria, por los miembros del cuarto estado y el proletariado. Así nace pues el movimiento comunista de Babeuf, el comunismo utópico del siglo XIX, el comunismo científico de Marx, entre otras tantas manifestaciones de esta tercera gran revolución. Y así es como entramos pues a la cuarta revolución, que es la que nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿no? Una, a través de una gran variedad pues de corrientes y sistemas ideológicos que se han venido enquistando en nuestras instituciones, el igualitarismo y el liberalismo revolucionario han desembocado en lo que conocemos hoy en día. Una situación en la que se ha secuestrado de forma tiránica nuestras costumbres, se han manipulado fácilmente los modos de ver, de sentir y pensar del hombre de hoy, ¿no? Es una revolución que ya no se limita al cuerpo social, no se limita al Estado, no, no. Ahora esta revolución es capaz de penetrar in interiore homine y revolucionar al mismo cuerpo humano, concibiendo así pues aberraciones morales que incluso forman parte de políticas públicas sujetas a agendas globalistas que hasta hace unos cuantos años atrás solamente podían caber en mentes enfermas y pervertidas por el vicio. Y hoy en día pues nos los están imponiendo como si fueran derechos exigidos pues por la diosa democracia, ¿no? Todo este tema de la ideología de género, el aborto libre, la despenalización de las drogas, todas son proclamadas y exigidas, ¿no?, en aras de la democracia. Y aquí pues este es un problema porque lejos de tomarse la democracia como una forma de gobierno más, la democracia pasó a ser el fundamento de la verdad, el fundamento del gobierno. Y como es lógico, cuando un gobierno pues se convierte en idolatría, es señal inequívoca de su corrupción y de su mutación en tiranía. Y esta tiranía ya no actúa desde afuera, ¿no?, como antaño, imponiendo totalitariamente sus deseos. Imagínate una suerte de Hitler que va desde afuera, de forma policíaca. No, 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 ya no es así. Ahora actúa de forma más civilina. Ahora moldea a su gusto y conveniencia la esfera interior del individuo. Así entonces, lo que de suyo es imposición y atropello a la misma dignidad humana, ahora, sobre todo los hijos de la revolución, lo van a percibir como progreso, como si fuese algo que avanza, ¿no? O sea, una persona normal, con las ideas claras, no manipulado, va a entender pues que el aborto es un asesinato, ¿me entiendes? Es algo abominable. Pero los hijos de la revolución van a entender el aborto como parte del progreso, como conquista de los derechos sexuales, dicen, de las mujeres, ¿no? Entonces esto. Así entonces es que podemos nosotros hablar de la revolución en este sentido amplio, ¿no?, y que ayuda mucho pues a entender la situación de la sociedad, entender eh, cómo es que la sociedad, pues no, la que tenemos ahorita no ha caído pues del cielo, ¿me entiendes? No ha salido de la nada, sino que hunde sus nefastas raíces en un proceso de varios siglos, ¿no? Y también pues nos muestra el camino del católico seglar, del católico que vive en el mundo, nosotros, que justamente es el camino de la contrarrevolución. Por eso que el católico es contrarrevolucionario, no es revolucionario, porque el católico va en contra de esta. No se queda en ningún momento de esta revolución. Así entonces, los católicos no estamos para pelearnos en visiones dicotómicas de la realidad, derechas, e izquierdas. No, nosotros estamos por encima de las derechas y de las izquierdas. No estamos para pelearnos entre conservadores y progresistas. O sea, nosotros no tenemos nada que conservar en la sociedad revolucionaria de hoy. Nosotros no estamos para conservar nada. O sea, la conservación del estado ecléctico de cosas, donde puede convivir el bien y el mal, eso no es católico. Nosotros estamos llamados a reconquistar, a restaurar. De eso se trata de la acción del católico en el orden temporal, ¿no? Por eso no somos ni conservadores ni progresistas, ni de derechas ni de izquierdas, o sea, derechas liberales ni de izquierdas socialistas, no. Nosotros no estamos para pelearnos entre posturas totalitarias, en fin.
Nuestra doctrina, la que seguimos los católicos en el orden temporal, es lo que la Iglesia también enseña. Es decir, para eso existe la doctrina social y política y económica, dicho sea de paso, de la Iglesia, que lamentablemente está empolvada, no se enseña. Samuel, la derecha y la izquierda, o el liberalismo y el totalitarismo, o ser conservador y progresista, ¿es ser diferentes? ¿Son tan distintas unas de otras? Claro, y es que hoy por hoy, la multiforme prole de la revolución, ya sea por ignorancia o perversidad, pretende solapar sus penosas luchas intestinas mediante falacias de falsa dicotomía, como acabo de mencionar. Nos hacen creer que derecha, izquierda, liberal y totalitario, conservador y progresista, entre otras posturas, son totalmente opuestas, cuando en realidad todas estas doctrinas políticas y sus derivados, que son muchas, y que cada vez están más envilecidos, se basan en las mismas premisas filosóficas y antropológicas de la revolución, con R mayúscula. Por tanto, urge atacar de forma integral a este sutil enemigo, atender a las razones últimas y no quedarse en el ruido de los fenómenos, como suele pasar con algunos católicos que, pues vamos, cansados de tanta miseria social, terminan pues por hacerle frente a uno solo, a una sola de las tantas caras de la revolución, favoreciendo otras sin darse cuenta que están aceptando categorías radicalmente anticristianas, pues en un activismo que además de infructuoso y desnortado, eh, pues termina a corto o largo plazo, termina siendo perjudicial para la causa católica del reinado social de Cristo. Por poner un ejemplo, ya acabo de mencionar pues que el liberalismo está condenado por la Iglesia en todas sus formas. Y ya expliqué qué se entiende por liberalismo. Entonces, pero lamentablemente pues vamos a encontrar algunos católicos muy anticomunistas, muy antisocialistas, que está bien, o sea, nunca se es lo suficientemente anticomunista. Pero el problema es que en ese anticomunismo va a pensar que la parte contraria al comunismo es el liberalismo. Y entonces vamos a escuchar gente que va a repetir aquel tópico tonto, diría yo, que versa así, ¿no? Soy conservador en las costumbres, liberal en lo económico. Eso es una brutalidad. O sea, eso no tiene sentido, ¿me entiendes? No tiene norte. No puede ser liberal, ¿me entiendes? Y católico a la vez. No se puede. No se puede, es imposible. Es como juntar agua y aceite. Otra cosa es que tú pues defiendas una economía de mercado, pues donde se respeta la propiedad privada, etcétera. Bien, pero eso no es liberalismo. Pero lamentablemente pues hay gente que suele pensar que sí, ¿no? Y digamos, al asumir la etiqueta de liberal, van a asumir también una agenda. Y entonces vamos a escuchar a esos mismos católicos decir, mira, yo con respecto a los homosexuales no hay problema, que hagan sus cosas ahí, que tengan relaciones en su casa, no importa que se besen en la calle, no hay problema, con tal que no nos lo impongan como política pública con la ideología de género. Y este es un problema. Este es un terrible problema porque el católico no puede decir que está bien el pecado. O sea, el pecado es pecado. El pecado se rechaza y se condena. ¿Me entiendes? No hay otra postura respecto al pecado. Con eso no estoy diciendo pues que se vaya a perseguir a los homosexuales. Vamos, a un homosexual con mucha caridad, con mucho cariño hay que decirle, oye, lo que estás haciendo está mal. Va en contra del orden natural. Va en contra, por tanto, del orden querido por Dios. Va en contra de su ley. Entonces, si tú quieres ser feliz, pues haz la voluntad de Dios, porque la felicidad, si está radicada en la razón y en la voluntad, y la razón pues tiene como objeto la verdad y la voluntad del bien, pues un acto será más libre en la medida que se acerque al bien y la verdad. Y como el bien y la verdad, el sumo bien y la suma verdad es Dios, pues tu libertad en la medida que esté sometida a la voluntad de Dios será más perfecta y encontrarás ahí la felicidad. Eso es lo que pasa con los cristianos. Entonces, se le trata, se le evangeliza a esta persona y vamos, deja su pecado. Se ama a la persona, pero se odia el pecado. Entonces, no se puede decir, no se puede pues asumir posturas que son contrarias al catolicismo solamente porque tiene la apariencia de estar en contra de una de las caras de la revolución. No, no, no. Nosotros no estamos para coger partes o para conservar estados de la revolución. Estamos nosotros llamados para ser contrarrevolucionarios, para conquistar el orden temporal para Cristo, para restaurar la civilización cristiana. Y de eso se trata. Samuel, te agradezco de todo corazón esta entrevista, que ha sido realmente fabulosa.
Te mando un fuerte abrazo desde acá, desde Argentina, y espero poder conocerte y encontrarnos muy pronto. Nada, estimado, ha sido un placer estar contigo en esta pequeña entrevista. Y pues para irme ya me gustaría invitar a todas las personas que nos están escuchando, pues que sigan de cerca a un amigo mío que le tengo bastante estima y también admiración por su trabajo, por su entusiasmo, por su militancia auténticamente católica en Argentina. Se llama Juan Carlos Monedero, un hombre que yo estoy segurísimo dará mucho que hablar y generará mucho bien para, no solamente para Argentina, sino para todas las personas que podamos escuchar o tener noticias de su trabajo. Pues nada, muchas gracias, estimado Leandro, por la entrevista y nada, también siempre me encomiendo pues a tus oraciones.